La leyenda del Santo Grial nos enseña que el conocimiento no se encuentra en las respuestas, sino en la búsqueda de las mismas. Históricamente, la ciencia y la religión han jugado un papel fundamental en nuestra búsqueda de respuestas. He pasado mucho tiempo explorando las diferencias entre ciencia y religión y finalmente he llegado a la conclusión de que ambas son complementarias. Básicamente, son dos lenguajes que cuentan la misma historia. Ambas son manifestaciones de los esfuerzos del ser humano para comprender lo divino. La ciencia se ocupa de las preguntas y la religión se recrea en las respuestas. Durante milenios, dos preguntas han definido nuestra búsqueda de lo que significa ser humano. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Desde el principio de los tiempos, la ciencia y la religión han competido por ser la fuente infalible a la cual la gente acude para conocer la verdad. Dependiendo de su educación, algunos encuentran milagros en las páginas de las Sagradas Escrituras y otros en las de las revistas científicas. En cuanto a mí, soy hijo de una organista de iglesia muy religiosa y un profesor de matemáticas agnóstico. Así pues, de pequeño, estuve perdido desde el primer día. Los estudiantes de filosofía suelen hacerse una pregunta. ¿Preferirías vivir en un mundo sin religión o en un mundo sin tecnología? A lo largo de los siglos, la fe religiosa ha permanecido fundamentalmente inmutable. En muchos sentidos, esta es su fuerza y su atractivo. La religión ha permanecido firme, segura de sí misma, consistente, convencida de sus afirmaciones. Algunos buscan en la religión su guía moral y otros confían en ese sentido intrínseco de la ética que el ser humano posee de forma innata. En cualquier caso, resulta increíblemente peligroso creer que la versión propia de la verdad es absoluta, que de algún modo es infalible. Para nuestra supervivencia como especie, es necesario que nos instruyamos, hagamos preguntas difíciles y entablemos un auténtico diálogo, especialmente con aquellas personas con las que no estamos de acuerdo. La filosofía es el estudio de la naturaleza fundamental de la existencia humana y de nuestra percepción de la realidad. Al considerar algunas de estas grandes cuestiones, he llegado a sentirme fascinado por algunas de las respuestas que ofrece la ciencia más avanzada. Solo el tiempo dirá si estas respuestas son las correctas. Recientemente un neurocientífico me dijo que si nuestros cerebros fueran ordenadores, la directriz fundamental podría resumirse en solo 4 palabras: rechazar caos, crear orden. La inclinación humana hacia el orden no es una elección mística, sino una reacción fisiológica similar al hecho de desear un vaso de agua cuando tenemos sed. La búsqueda espiritual es una cuestión que ha pertenecido siempre al ámbito de la religión, no de la ciencia. Así pues, la religión siempre se ha sentido justificada, cuando no directamente obligada, para contraatacar la creciente marea de la ciencia. Cada día se producen avances tecnológicos que redefinen nuestro potencial humano. Con velocidad exponencial, estos avances nos confieren poderes divinos. Y estos conllevan una serie de cuestiones éticas y morales con las que no sabemos cómo lidiar. Con un poco de suerte, algún día los astrónomos encontrarán vida en otro planeta. O los físicos de partículas conseguirán entrar en contacto con un universo paralelo. O los biólogos puede que liberen todo el potencial de la mente humana. Si sucede alguna de estas cosas, ¿quién sabe cuál será el futuro de la espiritualidad? En mi caso, el proceso de escritura siempre comienza con la lectura. Una vez que he decidido los temas que trataré, me paso aproximadamente un año leyendo todo lo que puedo al respecto. Al disponer de un conocimiento lo más amplio posible acerca de aquello sobre lo que estoy escribiendo, puedo encontrar esas grandes preguntas, esos temas subyacentes que resultan suficientemente interesantes y complejos para escribir todo un libro sobre ellos. Siempre me he sentido fascinado por los dilemas éticos, esas preguntas que existen en la zona gris que hay entre lo que está bien y lo que está mal.
Siempre me ha entusiasmado mezclar lo muy antiguo y lo muy nuevo. Hace varios años escuché una pieza de música llamada Misa de Charles Darwin, que tomaba la antigua estructura de una misa cristiana y la mezclaba con las palabras modernas de Charles Darwin. Esto me inspiró para escribir Origen. Casualmente, además, esta pieza musical había sido escrita por mi hermano, que es compositor profesional. Esta fusión de ciencia, arte y religión realmente me cautivó y se convirtió en un catalizador para lo que más adelante sería la novela Origen. Una vez que he decidido las grandes preguntas y los temas de la novela, llega el momento de escoger la localización. Siempre he creído que se trata de uno de los rasgos más importantes de una novela, de modo que elijo lugares que me parecen dramáticos o que me atraen personalmente. Para captar el ambiente del escenario de una novela, creo que no hay nada mejor que conocerlo personalmente. Además, supone un gran placer viajar a algunos de estos lugares exóticos. Una de las partes del proceso de escritura que más me gusta es la investigación, y suelo terminar en lugares increíbles como este. Las alturas no me gustan demasiado, y a veces este proceso de investigación me lleva a lugares en los que preferiría no estar, como es el caso de hoy. Uno de los escenarios de España que más me fascina es la Abadía de Montserrat, este espectacular monasterio situado en lo alto de una montaña. Aquí los monjes pueden vivir en soledad y reflexionar sobre las grandes preguntas. La Abadía de Montserrat cuenta además con una de las bibliotecas más espectaculares que he visto nunca. Siempre he considerado España una tierra de hermosas paradojas. Es un país con mucha historia y gran tradición religiosa. Al mismo tiempo, sin embargo, cuenta con una gran visión de futuro y no deja de innovar en ciencia y tecnología. Por este motivo, cuando me dispuse a escribir una novela que mezclaba lo viejo con lo nuevo, lo antiguo con lo moderno, tuve claro que solo había un lugar en el que podía ambientar ese libro. Además, España es para mí un país muy cercano y querido. A lo largo de mi vida he pasado muchos años aquí, y ha sido un placer absoluto regresar para investigar Origen. Me siento muy afortunado porque cuando vengo aquí puedo conversar con los conservadores y especialistas de algunos de estos lugares. La Casa Milà, Montserrat, el Centro Nacional de Supercomputación. Tengo la ocasión de conocer a personas que realmente conocen en profundidad esos lugares. Y todas ellas tienen en común que se aferran a sus convicciones, sean religiosas o científicas, porque de algún modo les ayudan a poner en orden su mundo. Una de las formas mediante las que los humanos creamos orden en nuestro mundo es el lenguaje, especialmente el lenguaje de los símbolos. Lo sorprendente de los símbolos es la gran eficiencia con la que transmiten una enorme cantidad de información. Se trate de un crucifijo, un yin-yang, el logotipo de una empresa o incluso un tatuaje personal. La imagen más simple puede representar toda una filosofía. En las antiguas religiones, el hecho de marcarse la piel se consideraba un rito de paso y se creía que al someterse a esa experiencia más bien dolorosa, uno sufría una transformación. Comprender el poder de los símbolos y las imágenes, el campo conocido como iconología, es la especialidad académica del protagonista de muchas de mis novelas. Robert Langdon es una combinación de muchas personas reales que conozco, todas ellas profesoras. Como me crié en el patio de un colegio, la gente que más respetaba de niño se dedicaba a la enseñanza. Y sigue siendo así. Con Langdon quería crear un héroe que fuera uno de ellos. Alguien que, en lugar de armas y karate, usa su mente y sus conocimientos para resolver las situaciones en las que se encuentra. Me parecía mucho más interesante. Al principio de Origen, Langdon se encuentra en el ultramoderno Museo Guggenheim de Bilbao. Se trata de un lugar entre cuyas obras de arte se incluyen un cachorro de 9 metros de altura hecho de flores, una araña viuda negra gigante cuyos huevos son una bolsa de cristal, o quizá una escultura hecha de niebla. Langdon se siente como un pez fuera del agua en este mundo de arte moderno, y como muchos de nosotros, comienza a hacerse preguntas. ¿Cuál es la naturaleza del arte? ¿Cómo sabemos si algo es arte moderno o simplemente algo extraño? Una de las razones por las que me siento tan fascinado por el arte moderno es porque redefine lo que supone ser un espectador.
Hay piezas que le invitan a uno a participar de otro modo y a apreciar el arte de una manera distinta. Origen es un auténtico thriller de Robert Langdon. Está repleto de secretos y símbolos y, por supuesto, códigos. Normalmente los símbolos con los que se encuentra Langdon en estas historias pertenecen al arte del Renacimiento o a la iconografía religiosa, unos ámbitos en los que es un experto y en los que se siente como en casa. Esta vez las cosas son algo distintas. El arte tuvo un papel muy importante en mi infancia. Mis padres optaron por no tener televisión e inculcaron activamente en sus hijos el amor por la pintura, la música y la escritura. Esta es mi primera máquina de escribir. Tanto mi padre como mi madre eran escritores. Ambos escribían libros. Mi padre ha escrito muchos libros y para mi cumpleaños me regalaron una máquina de escribir. Esto fue antes de que existieran los ordenadores, claro está. Todavía la guardo en el desván. Obviamente ya no la uso. Es gracioso, ese cuadro que hay en el fondo lo pinté yo. Es horrible, pero mis padres eran tan buenos que decidieron colgarlo en la pared de la cocina. Siempre nos apoyaron mucho. Mi madre era organista profesional en una iglesia. En casa todos estudiamos música. Siempre he pensado que el hecho de haber aprendido música de pequeño ha tenido una gran influencia en mi forma de escribir. Cuando uno estudia música, aprende conceptos como tensión y distensión, así como a hacer llamadas y respuestas musicales, o qué son el tempo, la escritura y todas esas cosas que tan íntimamente están relacionadas con la escritura de libros. Tanto si uno es pintor como compositor o escritor, la única referencia que tiene es su propio gusto. Uno crea el cuadro, la música o el libro que realmente le gusta y luego simplemente espera que otros compartan su gusto. Hoy en día ya no buscamos en Dios las respuestas a por qué las mareas suben y bajan o por qué se extienden las plagas. La ciencia ha respondido a esas preguntas, pero sí buscamos todavía en Dios la respuesta a ciertas preguntas que la ciencia nunca ha sido capaz de responder. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sucede cuando morimos?